Bryce Rogers. Buenos días. Ya vamos por tardes, pero todavía son días. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Me dijeron que todo fue bien la semana pasada, no sé. Pero, gracias. Doy gracias a Dios estar con ustedes de nuevo. Y quiero compartir un poco con ustedes referente a ofrendas. Y hay muchos que no sé, en la iglesia, o sea, entre los que hablan español, pero entre los anglos hay un miedo cuando se empieza a hablar de ofrendas, porque piensan que les van a pedir más dinero. Así que hay que decir a veces que eso no le voy a pedir dinero ahora. Pero yo sé que ustedes se acostumbran, así que no hay de ese miedo. Un momentito en lo que... Ok, ahí está. Pero estamos hablando de la ofrenda de la vida completa. No se trata exactamente de ofrendas como pensamos, vamos a hablar un poco de eso. Pero se cuenta de la historia de un niño que estaba en la iglesia con su mamá y pues en el momento de recoger ofrendas, el niño parece que estaba ahorrando su dinero para comprar algo y su mamá le dio ese dinero para poner, para darle a Dios, para poner en el plato de ofrendas, y él no quiso, no tenía ganas de poner el dinero. Entonces su mamá, ya que se acercaba el plato de recoger las ofrendas, su mamá pensó, pues, ¿qué le puedo decir? Entonces le dijo: oye, tira ese dinero rápido ahí en el plato porque es dinero ajeno. Entonces el niño ya lo tiró y ya pasó el momento de ofrendas, y luego el niño se quedó pensando y luego le preguntó a su mamá: pues, ¿qué es? ¿Lo robaste? ¿Robaste ese dinero? Pues, ¿por qué dice que era el dinero ajeno? Y dice su mamá: no, es que lo que quiero decir es que ya no te pertenece ese dinero, le pertenece a Dios. Así que el dinero que tenía, el dinero ajeno, ya pertenece ni a mí ni a ti, sino a Dios. Es dinero de Dios. Y pues de alguna forma llegó el mensaje ese día sobre la importancia de dar ofrendas. Vamos a estar hablando un poco de ofrendas de cierta forma las próximas semanas, por decir este mes, referente a algunos pensamientos que vienen en un libro que he estado leyendo. Ese libro ya tiene no sé cuántos años, ya tiene más que 5 años que salió, y eso es un libro que cuando yo escuché, yo estuve escuchando un canal de cristiano cuando salió este libro por primera vez, y tan pronto que escuché el título pensé: me ganó. Él lo escribió antes de mí, porque yo tenía ganas de no sé si escribir, pero por lo menos predicar sobre lo mismo que él estaba diciendo en su libro. Me impresionó, porque yo lo había pensado muchas veces que yo creo en la iglesia no estamos pensando bien en cuanto a las ofrendas y ese tipo de cosas. Y parece que este hermano tenía la idea mía, ya me ganó. Y sacó el libro primero que yo, pero él es un pastor, se llama Eric Foley. Es un pastor que vivía en Corea también y regresó a los Estados Unidos y ahora está de vuelta en Corea. Tiene un ministerio muy importante allá hoy en día, pero su libro se llama La ofrenda de la vida completa, la ofrenda de la vida entera. No sé si lo digo bien. Y no sé cómo viene la traducción. Seguramente tiene traducción en español, pero no he visto el título. Lo voy a ver para la próxima semana, decirlo bien. Pero debajo de eso, ofrenda de la vida completa, que también tiene otro título que dice: el cristianismo como filantropía. No sé si lo digo bien. ¿Filantropía? Sí. Filantropía. Bueno,
Vamos a hablar más de esa segunda parte en unos momentos, pero quiero enfocar en la primera parte de su título. Como estamos hablando de ofrendas, hay que preguntar, viene la pregunta, ¿qué es una ofrenda? ¿Qué será una ofrenda? ¿Cómo podemos, qué definición? Pues no somos muchos aquí hoy. Pues alguien coménteme, ¿qué es una ofrenda? Una opinión. Algo que se ofrece. Un agradecimiento a Dios. Un agradecimiento, sí. Algo que se ofrece, un agradecimiento a Dios. Sí, más que nada cuando hablamos de ofrendas estamos hablando de algo que ofrecemos a Dios, sea de gratitud, sea de, algunos dan por necesidad o por compromiso, pero es mejor dar por gratitud también por las cosas que hemos recibido en la vida y damos nuestras ofrendas ante Dios. Puede ser cualquier cosa. Muchas veces pensamos en dinero, ¿verdad? Hoy en día pues pensamos en monedas o en un cheque que se escribe, que se pone en el plato cuando viene. A veces pensamos, bueno, en los tiempos de Jesús se hablaba de corderos, ¿verdad? De ovejas, de animales que se llevaba al templo y se ofrecía ante el Señor como holocausto, ¿verdad? Como ofrenda quemada delante del Señor, dedicada a ellos, y también pues la carne y otros beneficios salían para mantener el templo, para mantener la religión. Y siempre entre las religiones, siempre hay ese pensamiento de ofrendas de una forma u otra. No es una cosa solamente cristiana. Si uno lee o estudia o visita lugares donde hay otras religiones, budismo, islam, hay muchos diferentes religiones, pero todos tienen algún concepto de ofrenda, no importa cuál es el Dios que quieren alabar o algo. Incluso los paganos en los tiempos romanos habían ofrendas que ofrecían a los templos, ¿no? Y las ofrendas eran seguramente, supuestamente eran para los dioses, pero también se usaba para el beneficio de mantener el sistema de religión, ¿verdad? Mantener el templo, mantener a los sacerdotes o los pastores o lo que sea, los que oficiaban en el lugar de alabanza. Para todo eso se daban ofrendas en aquellos tiempos. Hoy en día muchas veces hablamos de los 3, creo que funciona también en español. Se habla de 3T, 3 T's. ¿Lo han escuchado? Tiempo, tesoro, talento. Tiempo, talento, tesoro. En inglés, time, talent, treasure. Son T's en los dos idiomas, eso funciona muy bien. Pensamos que las cosas que ofrecemos a Dios no debe ser solamente dinero. Pues es bueno recibir cheques, recibir recursos, se necesitan para pagar la luz, para poder ofrecer comida a la gente de necesidad y todo eso, pero también se necesita del tiempo de las personas. Hay mucha gente que da tiempo, los sábados, los tiempos de desayuno comunitario. Unos hermanos vinieron temprano esta mañana, a las 6 de la mañana fueron a Publix, recogieron todo el pan y lo trajeron para acá, arreglaron la mesa, prepararon todas las cosas para que disfrutamos de la Santa Cena. Se necesita dinero, pero se necesita también tiempo, talentos, habilidades de la persona, ¿verdad? Bueno, todo eso, hoy en día cuando pensamos en ofrendas, cuando hablamos en la iglesia de ofrendas, hablamos de todas esas cosas. Pero parece que hay más al asunto. El asunto tiene más que ver que solamente dar esas cosas, sea tiempo, sea dinero, sea nuestras habilidades o talentos. Y es lo que sale en este libro. Este hermano va estudiando muchos textos bíblicos, sacando muchos ejemplos
Y si empezamos a leer el Evangelio, nos damos cuenta que hay más, que algo más allá que solamente dar algo ante nuestro Dios. Cuando vemos en el Evangelio, vemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, dice, has recibido libremente, entonces hay que dar con libertad. En otros textos dice, si tú estás ante el altar, ¿verdad?, listo para dar tu ofrenda, te acuerdas que tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, ¿qué debes de hacer? Dejarlo, olvídalo, ir a arreglar tu relación con tu hermano o tu hermana y después regresar para ofrecer a Dios. O sea, está diciendo, nos da la idea de que Dios no quiere tu dinero exactamente, quiere algo más de ti, ¿verdad? Otro texto, cuando el Señor dice a una persona que le quiere seguir, le dice, toma tu cruz, ¿verdad?, y sígueme. No le pide dinero, ¿verdad?, no le pide tiempo, dice, toma tu cruz. Prepárate para el sacrificio total de tu vida y luego sígueme. O sea, es como que Dios quiere algo más de nosotros que solamente un poco de nuestro tiempo, un poco de nuestros talentos, un poco de nuestros recursos financieros. Se cuenta una historia de Francisco de Asís, que se dice San Francisco, ¿verdad?, los católicos, y tenemos una ciudad en nuestro país que se llama San Francisco. Bueno, él era una persona real, verdadera, que vivió hace muchos años, y pues vivió en Italia, y cuando se convirtió, cuando llegó a ser un cristiano, puso su fe en el Señor. Y era una persona muy entregada, una persona que pensaba mucho, que oraba mucho y muy generoso. O sea, una persona que daba lo que sea. Si veía una persona que necesitaba zapatos, él quitaba sus zapatos y se lo da, ¿verdad? O que necesita, que tiene frío, quita su chamarra y lo regala, ¿verdad? Cualquier cosa. Bueno, él tenía un costumbre de ir siempre a orar, casi todos los días. Iba al campo, iba a un lugar muy aislado, fuera de la ciudad. Y resulta que fue un lugar donde antes había una comunidad cristiana y quedó como una iglesia pequeña, una capilla abandonada. Que antes había una comunidad cristiana ahí, pero ya esa gente quizás se mudaron para otro lugar. Y la iglesia, el edificio, una capilla pequeña, quizás, no sé, 20 o 50 personas podían orar ahí adentro. Ese lugar quedó abandonado. Entonces, Francisco siempre entraba ahí para orar. Y le gustó porque ya no había techo, el techo se había caído. Y él podía orar porque ya estaba, o sea, se veía todo el cielo ahí mientras él oraba, que podía concentrar su vista arriba hacia Dios. Y estaba un día ahí orando en esa capilla y él escuchó claramente la voz de Dios. Y el Señor le dijo, Francisco, yo quiero que me hagas un favor. Quiero que me arreglas la iglesia. Repara esta iglesia que se está cayendo. Entonces Francisco vio alrededor y dijo, bueno, yo puedo hacer eso, Señor, yo tengo una habilidad, o sea, carpintería, tengo algo de práctica, sí lo puedo hacer. Entonces fue al pueblo y buscó un martillo, unos clavos y compró madera y regresó ahí a ese lugar. Empezó a trabajar ahí, a arreglar, varios días estuvo trabajando, estuvo ya casi arreglando el techo todo de esa capilla. Y ahí estaba feliz, dando gracias a Dios que yo puedo servir al Señor. Ahí estaba clavando las tablas y escuchó otra vez la voz de Dios. Francisco, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, Señor, pero tú me pediste que yo arreglara la iglesia, entonces lo estoy arreglando, lo estoy reparando como me dijiste. Y escuchó la voz de Dios diciendo, yo no te decía esta capilla
Estoy hablando de mi iglesia completa. Quiero que me arreglas la iglesia que se está cayendo. Y Francisco entendió que Dios quería algo mucho más grande de lo poco que él estaba dando. Estaba dando algo, o sea, de sus habilidades, algo que él podía dar, pero Dios le estaba pidiendo algo mucho más grande. Dios le estaba pidiendo que entregara toda su vida en servicio de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Y desde entonces empezó su ministerio de servicio, de enseñanza, de predicación en todo el área, en todo ese país, o sea, tratando de ayudar a las personas a regresar a la fe en Cristo, no en una iglesia, un edificio, sino en Cristo y ser realmente el cuerpo de Cristo. Y yo creo que lo que pasó con Francisco es algo parecido de lo que quiere decir el hermano Foley en este libro, La ofrenda de la vida completa. Él saca la pregunta, ¿qué tal si somos nosotros la ofrenda? Que la ofrenda que quiere Dios no es algo que tenemos, no es nuestro dinero, no es nuestro tiempo, no son nuestros talentos, sino ¿qué tal si somos nosotros la ofrenda que quiere Dios? Esa es la pregunta que hace este hermano en este libro. Podemos considerar algunos textos que van con este tema. Podemos ver que algunos de los apóstoles estaban pensando de la misma forma en cuanto a ser una ofrenda ante el Señor. Lo famoso quizás es Romanos 12, versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice, ofrece tus cuerpos, ¿verdad?, como un sacrificio vivo, o podemos pensar como la palabra sacrificio también es la misma palabra de ofrenda en aquellos tiempos. Podemos pensar, ofrece tu cuerpo como una ofrenda viva ante el Señor, agradable a Dios. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. En ese momento el apóstol estaba a punto de dar su vida como testimonio, ¿verdad? Y dice, yo ya estoy siendo derramado como una ofrenda delante del Señor, ¿verdad?, como una ofrenda. Entonces él está pensando en esa forma de que yo soy una ofrenda viva que voy a ser entregada ante el Señor. Primero de Pedro también, capítulo 2, versículo 5, habla de que seamos piedras vivas, ¿verdad? Que Dios está construyendo, estamos siendo construidos en casa espiritual, sacerdocio santo. Con este mismo tema de que somos una ofrenda viva, somos un templo vivo, somos sacerdotes puros delante del Señor. Que nosotros somos el sacrificio. Podemos también ver el salmo que leímos del capítulo 30. Es interesante para mí que yo no escogí eso exactamente. Hay varios textos que se recomiendan para cada domingo y eso salió como recomendación y me llamó la atención. Eso del Salmo 30 dice que es un salmo de la dedicación del templo, ¿verdad? Salmo de la dedicación del templo, pero es interesante que todo el salmo es David hablando de sí mismo, ¿verdad? Perdóname, Señor, ¿qué es lo que tiene? O sea, ¿qué ganas si yo muero? ¿Quién te va a alabar desde el cementerio, ¿verdad? Él está hablando de sí mismo, pero dice que es un salmo para la dedicación del templo. Pero es interesante que David estaba hablando de él mismo. Él veía una conexión entre él mismo y el templo que se estaba edificando, ¿verdad? Un templo vivo. También lo que leímos hoy de Juan, capítulo 21, versículos 15 a 19. Estuvimos estudiando este capítulo en nuestro estudio bíblico esta semana.
nos tocó el mismo texto. Ya me imagino que ya lo conocemos muy bien. Era un momento en que todos los discípulos, casi todos estaban ahí reunidos en el mar de Galilea, estaban pescando ya después de la resurrección del Señor, y Él vino caminando en la playa, pero nadie lo conoció, ¿verdad? No lo conocían, y estaban pescando toda la noche, no encontraron peces, y el Señor les dijo, ¿qué tal si tiran los redes del otro lado del barco? Y ya cuando recogieron los redes, estaban llenísimos, y de repente Juan reconoció que era el Señor. Y dice a Pedro, le dice, es el Señor. Y Pedro clava en el mar y va nadando, los demás con el barco, y él así corriendo para llegar a la presencia del Señor. Y todo lo que leímos hoy en la mañana, ¿verdad? Que Jesús le preguntó 3 veces, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Y Pedro cada vez, sí Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, ¿verdad? Bien lo conocemos, que ya de aquella forma el Señor restauró, no sé si lo digo bien, a Pedro a su lugar de liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Lo perdonó por las 3 veces que le había negado, 3 veces el Señor lo perdonó, ya volvió a su posición. Bien, eso todo lo sabemos muy bien. Pero enseguida, de inmediato, el Señor dice que, de cierto te digo que cuando eres joven, te vestías y ibas a donde querías, ¿verdad? Pero cuando seas viejo, ¿qué? Estirarás tus manos y te van a llevar donde no quieres. Porque le estaba diciendo, dice el evangelista, le estaban diciendo la forma que se iba a morir por el Señor. Y Juan el evangelista está escribiendo en el momento que Pedro ya no está, ya se había muerto, se había entregado su vida por el Señor. Entonces, tan pronto que Pedro regresa a su lugar de liderazgo, ¿verdad? Jesús nos dijo, ahora te voy a dar un trabajo, aquí está tu descripción del trabajo, todas tus responsabilidades. Le dice, prepárate para hacer un sacrificio vivo. Prepárate para sacrificar toda tu vida para ser mi discípulo. Entonces nos recuerda de ese mismo pensamiento que la ofrenda somos nosotros, no la cosa que estamos dando, sino Dios quiere nosotros, quiere nuestro ser. Como dice el hermano Foley en este libro, dice el donante, no la donación en la ofrenda. La ofrenda es el donante, no la donación, donativo, ¿verdad? Bueno, si pensamos de esta forma, yo creo que es muy importante que pensamos de esa forma, que lo que quiere Dios realmente no es algo que damos, sino quién damos nosotros. Y si pensamos así, viene la pregunta, ¿cómo debemos de vivir? Si vamos a hacer ofrendas vivas, ¿cómo debemos de vivir? Bueno, en este libro, quizás hablamos más adelante, el hermano Foley habla del concepto de cristianismo como filantropía. Es muy interesante porque no es una forma en que pensamos de la fe. Pensamos en nuestro país, pensamos en filantropía como un concepto de que los ricos, ¿qué es lo que hacen? Dan un poco de limosna, ¿verdad? Escriben unos cheques. Pensamos en personas como Bill Gates o de Amazon, ¿cómo se llama? Bezos, o una persona así que tenga billones, miles de millones de dólares, que entrega un poco para una biblioteca o servir a unos niños, ayudar a una gente de África, ¿sí? Así pensamos en filantropía en nuestra cultura. La palabra original filántropos quería decir una persona que amaba a otros seres humanos, una persona que amaba a los otros, a los demás. Y es interesante que en la Biblia encontramos esta palabra en un contexto muy interesante en Tito, capítulo 3, versículos 4 a 5.
el apóstol dice, pero cuando apareció, muchas de nuestras Biblias dicen, cuando apareció la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, ¿verdad? Así dice. Pero la palabra en sí es filantropía, ¿verdad? Cuando apareció la filantropía, el amor de Dios nuestro Salvador ante nosotros, nos salvó, no por las cosas que habíamos hecho, sino por su misericordia. Así viene el texto, ¿verdad? Cuando apareció la filantropía de nuestro Señor. O sea, cómo el Señor amó a todos los seres humanos, que se entregó a sí mismo. Entonces, según el apóstol, Jesús es el filántropo modelo, porque entregó su vida por nosotros. Entonces, según este hermano, la Biblia nos llama a una vida de filantropía, regalando de nosotros mismos hacia los demás. Es un concepto muy interesante, es algo quizás muy difícil para nosotros captar en un momento, y vamos a hablar de algunos otros conceptos que saca este hermano en las próximas semanas. Pero es interesante pensar en el Evangelio de este punto de vista, ¿no? Jesús fue el único filántropo real, porque Él tenía todo. Él estaba al lado de Dios en el cielo. Era el más rico de los ricos, podemos pensar. Dejó su lugar, dejó sus derechos, dejó sus privilegios, se bajó a la tierra, vivió entre nosotros, sufrió con nosotros, y a fin de su vida terrenal se entregó por cada uno de nosotros. Según la Biblia, eso es el trabajo de un filántropo. Eso es un trabajo de una persona que quiere amar a sus prójimos. Y es un ejemplo mucho más poderoso que un rico que da una cantidad de dinero, de lo muchísimo que tiene, da un poquito para ayudar a los demás. Pero el Señor se entregó a sí mismo. Ser filántropo cristiano significa amar a los demás de la misma manera que Cristo nos amó. Entregarnos a los demás como Jesús se entregó por nosotros. Eso es el reto que tenemos en el Evangelio. Y pues ahora vamos a llegar de nuevo a una mesa, la mesa del Señor. Una mesa preparada por nosotros, por el filántropo verdadero, ¿verdad? Una persona, un Dios que nos amó completamente. Una mesa en que todos tenemos valor, todos tenemos el mismo valor. Dios se entregó por cada persona, sea bueno o malo, sea de cualquier país, de cualquier religión, hablando cualquier idioma. Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Esta mesa nos acuerda de qué es lo que significa el amor del Evangelio. Entregarse completamente para los demás. Tenemos valor en esta mesa porque Dios ya nos dio todo en este lugar. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la forma en que nos has entregado todo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos sigues bendiciendo de tus riquezas, Señor, cada día de nuestras vidas. Prepara nuestros corazones ahora para venir a la mesa que tú has preparado con tu cuerpo y con tu sangre, para recibir de tu presencia y llevar esa presencia hacia el mundo, hacia nuestras familias, nuestras comunidades donde hay tanta necesidad de ti, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.